Jesús llamó a los que quiso y ellos lo siguieron. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy estamos aquí con la comunidad Nuestra Señora de la Esperanza. Estamos compartiendo con todos ellos este Evangelio y hoy vamos a hablar de San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos capítulo 3, versículo 13 nos enseña que Jesús hizo el llamado. Aquí en la Iglesia de la Esperanza hay varios ministerios. A ver, ¿qué ministerios tenemos en la iglesia? Ministerio de cursillo de cristiandad. ¿Dónde están los cursillistas? Levante la mano. Muy bien. ¿Qué más ministerio tenemos? La renovación carismática. Levante la mano, la renovación. ¿Qué más ministerio tenemos? El ministerio de catequesis, los catequistas. Levante la mano. ¿Qué otro ministerio tenemos? Los lectores. Levante la mano los lectores. Los que están allá y los que están aquí. ¿Qué otro ministerio tenemos? Infancia misionera. Levante la mano los de infancia. Aquí están los encargados de infancia. ¿Qué otro ministerio tenemos? Los músicos. Ya tenemos el ministerio de la música. Y bueno, no sé a qué ministerio pertenezcas tú en tu casa, en tu hogar. Desde aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Escribe en los comentarios cuál es el ministerio. Hoy la palabra de Dios es para los que están sirviendo a Jesús, para los que han sido llamados al servicio de Cristo. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios lo encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los irrealistas, les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlo de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca de nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Del Señor habita en la tierra, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá caminos al Señor, se irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo hoy la palabra de Dios desde aquí, de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, aquí en Venezuela, con todos ustedes. Hoy está aquí la comunidad delante de Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios del día viernes. Viernes 20. Hoy, viernes 20, se celebran las fiestas de San Sebastián. ¿De dónde el patrono San Sebastián? De San Cristóbal. San Sebastián, patrono de San Cristóbal. Saludamos a toda la gente del Táchira de San Cristóbal que está en Venezuela celebrando su fiesta patronal. Bueno, hoy el Evangelio es de San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos capítulo 3, versículo 13 nos muestra a Jesús llamando, invitando. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. ¿Cuántos eran? 12. Díganme ustedes algo. Si Jesucristo con 12 apóstoles
logró llevar la predicación del Evangelio por todo el mundo, ¿por qué ustedes y yo ni siquiera somos capaces de llevar la predicación a la casa? ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Y esos 12 que vivían por allá en Israel, que vivían por allá lejos, de aquí a Israel son como 20 horas, yo no sé cuántas horas, pudo llegar la formación, la preparación, el Evangelio a nosotros. ¿Por qué la familia de nosotros todavía no ha sido evangelizada? ¿En su casa no hay ateos? ¿En su casa no hay protestantes? ¿En su casa no hay personas que no quieren ir a la misa? ¿En su casa no hay gente que no se ha casado? ¿En su casa no hay personas que todavía no se quieren acercar a Dios? ¿Sí o no? Sí. Cristo con 12 llegó la evangelización a todo el mundo. Y ustedes y yo, que somos 1, 2 o 3 católicos, no somos capaces ni siquiera con eso. ¿Cómo la ven? ¿Qué nos está pasando a los católicos? En esta semana estuvimos compartiendo la palabra de Dios, estuvimos hablando acerca de Jesús y el encuentro que tuvo con los fariseos. El encuentro que Jesús tuvo con los fariseos no fue un encuentro muy grato. ¿Los fariseos querían o no querían a Jesús? Lo rechazaban. ¿Querían? Quitarle la vida. ¿Querían? Matarlo. Y dice la palabra de Dios que aunque los fariseos querían matar a Jesús, Jesús agarró y se fue lejos. ¿Y la gente a quién seguía? ¿A Jesús o a los fariseos? A Jesús. La gente siempre va a seguir a las personas que quieran el bien. Ayer hablábamos un poquito de eso en el Evangelio, que Jesús se fue y se llevó a la gente. Y Jesús se puso a hablarle a la gente, se puso a enseñarle a la gente. Ahora, Jesús estaba predicando, Jesús también se cansaba, Jesús también dormía. ¿Ustedes se acuerdan una vez que Jesús iba tan cansado que iba en la barca, se acuerdan? Y se quedó Dormido. y la barca se estaba hundiendo y Jesús estaba dormido. Jesús también lloraba. ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro? ¿Sí o no? Sí. Cuando Jesús vio que Lázaro había muerto, ¿qué hizo? Jesús lloró. Jesús también tenía nervios. En el monte de los olivos, ¿qué fue lo que sudó? Gotas de sangre. Jesús también se sintió abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús necesitaba que la palabra de Dios llegara a la gente, que llegara a las personas. Y para que la palabra de Dios, colóquese aquí, haga el favor, para que la palabra de Dios llegara a la gente, llegara a las personas, ¿qué hizo? ¿Cómo nos llegó a nosotros la Biblia? ¿Cómo nos llegó a nosotros la palabra de Dios? Hoy el Evangelio lo va a decir. Jesús agarró, se fue y se subió al monte y llamó a los que Él Quiso. para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar. Cristo quería que esta palabra que ustedes escuchan, que esta palabra que ustedes oyen, llegara hasta nosotros. Y para que esa palabra llegara a nosotros, mandó ¿a cuántos apóstoles? 12. A ver, un examen ahí, alumbre para allá. Examen. ¿Cuántos eran los apóstoles de Cristo? Tráeme el agua ahí, monaguillo, afuera. 12. ¿Cómo se llamaban? Santiago, Bartolomé, Simón, Bartolomé, Juan, Andrés, Juan, Pedro, Marcos, Andrés, Felipe, Judas Iscariote. ¿Quién más? Tadeo, Tomás, Mateo, Tadeo, Tomás, Lucas, Lucas. ¿Alguno se sabe los nombres completicos de todos? Mateo. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. 12. Y esos 12 apóstoles hicieron un buen trabajo, ¿sí o no? Sí. Predicaron por todo el mundo, ¿sí o no? Sí. La palabra de Dios ha llegado a nosotros, ¿sí o no? Sí. Porque Jesús los llamó. Entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio de hoy? ¿Qué nos va a enseñar? Que ustedes y yo somos trabajadores del reino, pero que ustedes y yo somos trabajadores bien flojos. En la casa de alguno de ustedes hay alguno que no va los domingos a misa. Levante la mano con toda honestidad. Alumbre para allá.
que no va? ¿Alguno de su casa que no vaya los domingos a misa? Baje la mano. ¿Hay alguno en su casa que no se haya casado por la iglesia? Baje la mano. ¿Hay alguno en su casa que le guste el miche? ¿Sea borracho? No. ¿Sí? ¿Hay alguno en su casa que le guste la brujería, santería, hechicería? ¿Hay alguno en su casa? Ay, no, sí, van a decir. ¿Hay alguno en la casa que le guste ir donde los protestantes y ande confundido? Levante la mano, a ver. ¿Sí? ¿Hay alguno en su casa que no crea en Dios? ¿Que no le guste rezar el rosario? A ver, ¿alguno en la casa que no le guste rezar el rosario? ¿Alguno en la casa que no le guste leer la Biblia? No ustedes, sino la gente de su casa. Ahora, ¿cuál es la tarea? Que ellos se acerquen a Dios. ¿Para qué es el evangelio de hoy? Para que esas personas que están en los hogares se puedan acercar a Dios. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi misión? Predicarles a ustedes, enseñarles a ustedes. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea de ustedes? Que ustedes enseñen a su familia, que ustedes enseñen a los de su casa. Pero si ni siquiera le obedecen a usted, a mí me da risa porque a veces llega la gente y me dice: ay, padre, por favor, padre, hable con mi esposa. ¿Y qué quiere que hable usted con su esposa? Padre, es muy terca, no quiere nada con Dios, se alejó de Dios. Yo digo: si no puede usted, que es el marido, ¿qué va a poder yo? Así hay gente. Cuando llega la mamá y dice: padre, por favor, hable con mi hijo, hable con mi hijo, hable con... ¿Y qué quiere usted, señora, que yo hable con su hijo? Mi hijo no quiere nada con Dios. Mi hijo no se quiere acercar a Dios, no quiere nada con el Señor. Por favor, padre, hable conmigo. Si usted, la mamá, le dio de comer, hasta teta le dio, lo cambió, lo limpió, lo vio crecer, lo educó, lo enseñó en los caminos y no ha sido capaz de lograr que su hijo venga a misa, ¿quién soy yo para enseñarle? ¿Acaso a usted no le escucha? ¿Acaso a usted no le va a oír? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta pasarle la tarea a otra persona, hacer que otros prediquen, evangelicen, lleven la palabra, pero a nosotros mismos no nos gusta. A nosotros nos gusta, como decimos en Venezuela, la papa pelada. Que vengan a la casa, que nos visiten. Cuando estaba bendiciendo los pesebres por allá, yo cansado, pero cansado, me dolían los pies, y preguntamente yo iba rápido diciendo el pesebre, y terminaba y decía: ay, padrecito, venga a la casa para que bendiga el pesebre, venga para que haga el rosario, venga para que haga esto. Yo más nada me rascaba la cabeza y decía: ¿y será que esta persona no sabe rezar rosario, no sabe leer la Biblia? Me gustaba en estos días lo que hacía la renovación. Me dijeron: padre, nosotros nos vamos a ir a misionar. Y vi las fotos y lo felicito, ¿saben? Yo veo, gracias. Y llegaron a tocar las puertas, no sé cómo le fue, pero se fueron a misionar. Porque la tarea no es solamente del sacerdote, de ustedes también. La tarea de llevar la palabra de Dios es de todos. Usted viene a misa, usted se confiesa, usted comulga, usted recibe charlas, usted recibe preparación en la iglesia, hasta Biblia les he regalado. Y entonces ustedes y yo somos tan flojos, que cuando nos toca trabajar nos escondemos y nos asustamos. Pero ¿saben qué es lo más difícil que hay en la vida? Hablar de Dios. Lo más difícil que hay en la vida es hablar de Dios. La gente se queda pegada, la gente se asusta, la gente se atemoriza. Sí, usted puede preparar una exposición y en medio del susto, en medio del disgusto, la dice. Usted puede preparar un discurso del que sea y lo dice, pero hablar de Dios es bien complicado. Hablar de Dios causa, el diablo lo asusta a uno. ¿Usted no ha visto con estos lectores, no, con otros por allá de otras parroquias, lo que pasa? Que agarran los lectores, se vienen para acá y se ponen a leer y empiezan, y empiezan a leer. Y San Pablo le dijo a Sóstenes, es Sóstenes. Y San Pablo le dijo Sostenes. Oye, se equivocan en las palabras. Como dijo una señora, decía: yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. ¿Cuál pan Bimbo? El pan vivo bajado del cielo. Se equivoca la gente al hablar de Dios. A veces cuando estoy confesando comienzan los muchachitos: diga el acto de contrición. Jesús mi Señor y Redentor, yo confieso ante Dios todo. Por mi culpa. ¿Qué está rezando usted? Comienza con el acto de contrición y sale con el yo confieso.
Cuando nos tocan las cosas de Dios nos dan miedo. Cuando nos tocan las cosas de Dios nos atemorizan. Ahora, cuando Jesús empieza a llamar a los que lo van a seguir y a los que van a llevar la palabra, Jesús llama a gente preparada o no preparada. Llama a eruditos o a personas que no eran muy sabias. Jesús llamó fue a pescadores. Jesús llamó fue a personas que cobraban impuestos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que parecía que eran bien violentos. Buscó a Simón, buscó a Judas, que venía por allá de una banda de bandidos. Buscó a un tal cananeo, Simón el cananeo, y fue llamando. Hizo un grupo de 12 personas y dijo, ya tengo. Entonces los discípulos, aunque no tenían preparación, tenían un corazón dispuesto a trabajar con Jesús. Y eso es lo que falta en la iglesia. ¿Usted no ve que mucha gente sabe leer y no lee? ¿Usted no ve que mucha gente sabe cantar y no canta? Yo recuerdo, el otro día le decía, yo llegué a un pueblo a trabajar y ese pueblo lo llamaban cuna de poetas, de cantores. Y sí, mire, yo iba a las casas y las mujeres recitaban poesías y cantaban. Eso es, casi todo el mundo cantaba en el pueblo y muy bonito, y eso es aquí en Venezuela. Y cuando yo llegué y me puse a trabajar, no había quien cantara en la iglesia. Y yo le decía a la gente, ¿y por qué no cantan en la iglesia? No, porque allá no nos pagan, padre. Así. Y entonces cuando eran los fines de semana, usted miraba a la gente cantando en el pueblo. Y yo decía, qué contradicción. Tanto talento que hay en este pueblo, en esta comunidad, y nadie quiere cantar. Y así en la iglesia. ¿Quiénes son los que cantan? Pues siempre lo mismo. ¿Quiénes son los que leen? Pues siempre lo mismo. ¿Quiénes son los catequistas? Pues siempre lo mismo. ¿Quiénes son los cursillistas? Siempre lo mismo. ¿Quiénes son los carismáticos? Siempre lo mismo. ¿Quiénes son los que trabajan en la iglesia? Lo mismo. ¿Y usted para cuándo? ¿A qué te estás dedicando en tu iglesia? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué servicio prestas dentro de la iglesia? Miren cómo dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Para que ustedes y yo empecemos a prestar un buen servicio. Escriba aquí en los comentarios, ¿cuál es tu servicio en la iglesia? ¿Eres músico? ¿Eres cantante? ¿Eres catequista? ¿Eres cursillista? ¿Eres de la renovación? ¿Eres sacristán? ¿Eres monaguillo? ¿Eres seminarista? ¿Cuál es tu arte en la iglesia? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Escuchen con atención. Marcos capítulo 3, versículo 13. Oído al tambor. En aquel tiempo Jesús subió al monte. Llamó... Ya me empuje. ¿A dónde subió Jesús? Al monte. Y no crean que los montes donde Jesús subía son como los montes que nosotros vemos aquí. Aquí estamos en el llano. Y tenemos la cordillera que pasa. Y aquí las inclinaciones de la montaña son más o menos. Yo fui allá a Israel. Y fuimos a los montes donde Jesús subió. Monte de las bienaventuranzas. Al monte de la transfiguración. Y son montes en los que ningún peregrino sube caminando. No suben en carro. El monte ese donde Jesús se transfiguró, tenemos que subir en una busetica, porque el bus no sube para allá. Es muy largo y es muy difícil la cuesta. Los montes donde Jesús subía eran montes inclinados. Cuando la Biblia dice Jesús subió a un monte, significa que Jesús era exigente. Que en los caminos de Dios no vamos a encontrar cuesta arriba. Que en los caminos de Dios no todo es color de rosa. Que si usted va a servir a Jesús, se va a encontrar oposiciones, contradicciones, problemas, dificultades. Sí. Si usted está en las cosas de Dios y cree que todo es color de rosa, todo es bonito, todo me tienen que aplaudir, todo me tienen que decir bien, estás en un grave error. No te equivoques. En los caminos de Dios debemos agarrar fuerza. Y Dios nos coloca las oportunidades para que ustedes y yo las superemos. Y entonces tenemos en la iglesia, cuando a la gente le toca subir el monte,
se va de la iglesia. Yo he tenido, aquí no, pero en otros lados, comunidades donde los músicos se han molestado con el padre porque el padre les corrige: no canten música protestante. Y me han dicho: es lo que sé, no sé más. Si le gusta, bueno, si no, me voy. Le digo: la puerta está, iglesia, la puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Pero no, nadie va a cantar. Pues que nadie cante, usted es un desobediente. El padre le dice: no cante música protestante. ¿Usted por qué canta música protestante? Aquí no, en otros lados. He tenido comunidades donde la gente se ha ido, donde el padre le ha puesto carácter, orden, le ha colocado normas y le ha dicho las cosas, y se han ido de la iglesia. Es que yo ya no le sirvo más a la iglesia, yo era el catequista, me voy porque es que me tuve un problema con el padre y el padre no puede ser así. Y cursillista, y hemos tenido dificultades por eso mismo. En los caminos de Dios nos vamos a encontrar montes y dificultades, empezando por el padre, por el sacerdote de la comunidad, porque hay padres bien groseros y bien feos con las comunidades, sí los hay, que son bien prepotentes, bien orgullosos y bien groseros, sí los hay, pero también hay padres muy amables que ayudan a la comunidad y sirven a la comunidad. Nos vamos a encontrar con coordinadores dentro de la iglesia que van a hacer el papel de monte, de arisca, van a hacer el papel de obstáculo. Yo soy el coordinador, yo mando, yo digo y las cosas son como yo diga y punto. Antes del padre estoy yo. Vamos a encontrarnos con diáconos así, vamos a encontrarnos con seminaristas. Dice la Biblia: Jesús subió al monte. Primera enseñanza: en los caminos de Dios nos vamos a encontrar con monte. ¿Y qué tiene el monte? Arisca. ¿Usted algún día se ha tirado en el monte? ¿Se ha acostado en el monte? Miren, cuando yo era niño iba a donde mi abuela. Y mi abuela tenía una grama que traía coloraditos. No sé si ustedes conocen los coloraditos. ¿Sí? ¿De qué color son los coloraditos? Rojos, colorados, ¿verdad? Chiquitico. Y entonces nosotros nos íbamos a jugar, los hermanos, los primos, y salíamos al monte. Y agarramos, como era una gramita bien sencillita, uno ni cuenta se daba, brincaba, saltaba, jugaba. Y decía mi mamá: déjelo que en la noche lo agarro. Déjelo que en la noche lo agarro. Y entonces nosotros jugábamos, nos bañábamos, nos arreglamos y de repente empezamos. Rasqui, 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 rasqui. ¿Y qué es lo que tiene? Usted miraba, no tenía nada. Pero usted se acercaba a la cara y habían lo que se llaman coquitos. Unos coloraditos, rojitos, 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 que chupan sangre. Y entonces agarraba mi mamá, nos echaba vaporú para que muriera, cuando no los podía sacar. Sufríamos, pero disfrutábamos. Y cuando llegaba la noche venían, ¿qué es lo que viene cuando llega la noche? La plaga, los zancudos, a matar zancudos. Nos sentábamos en ese monte, agarrábamos una franela, un pantalón y dele, mate zancudo y dele los zancudos y corra los zancudos. Y habían grillos, y habían ranas, y habían culebras, y habían animales. Un día llegó ¿cómo se llama? No sé, como una especie de cunaguaro, de esos leones de esos de monte, que todo el mundo tuvo que esconderse, y habían zorros, y habían vacas, y habían toros. Eso es el monte, un lugar de peligro, un lugar de riesgo, un lugar donde te puede pasar algo, donde te puedes caer, donde te puedes ensuciar. Jesús subió al monte. En las cosas de Dios son como en el monte, que ustedes y yo vamos a pasar por diferentes pruebas. ¿Qué pasó? Llamó a los que él quiso. Jesús arriba en el monte, después de que llegaron al monte, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a los que él quiso. Jesús no llamó a la gente en el llano, Jesús no llamó a la gente en la comodidad, Jesús no llamó a la gente. Primero subió al monte y después los llamó. Primero en la iglesia debemos pasar por pruebas para después ser llamados por Cristo. Miren, yo estudié en el seminario 9 años de formación en Barinitas. Y yo recuerdo una vez que me iba a ir del seminario. Yo estaba bravo porque me había pasado algo que no me gustó en el seminario. Había tenido una dificultad con un formador y yo dije, me voy del seminario. El formador me había regañado injustamente, yo no estaba de acuerdo, yo estaba molesto porque me echó un regaño delante de todo el mundo por culpa de otro. Después les cuento la historia, por culpa de otro. Yo estaba bravo. Y yo recuerdo que fui por donde el director espiritual, llegué y le dije al director espiritual, padre, el director espiritual es el guía del seminarista.
es el que está ahí 24 horas para atender al seminarista, para escucharlo en los problemas, en la dificultad. Le dije, padre, yo me quiero ir del seminario. ¿Y saben qué me dijo el padre? ¿Y la maleta? La tengo arriba. Vamos para llevarlo para el terminal, pues. Yo me quedé viendo y yo le dije, ¿y usted no me va a decir que no me vaya? Me dijo, no. Pero se supone que usted es el director espiritual y usted me está diciendo que me vaya. Me dijo, si usted tiene un problemita así y se va del seminario, cuando sea cura y se le presente un problemota así, va a dejar el ministerio. Es mejor que deje el seminario siendo seminarista que después de cura. ¿Y cuánta razón tenía esa dirección espiritual? En los caminos de Dios nos vamos a encontrar con monte. Pero ese monte hay que superarlo. Y a veces, cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, encontramos obstáculos que parecen grandes, que nos provoca es tirar la toalla y largarnos, irnos. Y dice la Biblia, fue arriba, cuando ya estaban probados, cuando ya llegaron allá cansados y fatigados, donde Jesús dijo, venga usted, venga usted, venga usted. Llamó a los que Él quiso. El llamado Jesús nos lo hace a nosotros para que ustedes y yo podamos aguantar y soportar. El llamado Cristo nos lo hace a nosotros para que seamos personas valientes. Y hoy día, ahora de seminarista, pasé por muchas adversidades. Hoy día de sacerdote he tenido problemas, dificultades, me han creado escándalos, chismes, cuentos, historias. He tenido personas chifloretas a las que he tenido que atender, peleonas y gritonas, y yo, tranquilo. Todos los problemas que he tenido en el ministerio los he enfrentado de forma tranquila. Que si hay momentos en que me molesto, que si hay momentos en que no me gusta, que si hay momentos en que no estoy de acuerdo, me echo para atrás, me pongo a meditar y ya. Y hasta ahora llevo 6 años de sacerdocio en ese montarrascal donde me metí, en ese monte, pero Cristo me llamó. A veces en los matrimonios también hay problemas. Y usted no ha visto que lo más práctico que tienen los casados es, terminamos, vamos a divorciarnos, vamos a acabarnos. Y entonces duraron tantos años para casarse, 20 años para casarse y duraron 2 años para divorciarse, ¿cómo la ve? Porque cuando vinieron los problemas, salieron corriendo. Cuando vino el monte, el pasto, lo que sea, salieron corriendo. En los caminos de Dios no podemos salir corriendo. Y por eso, cuando usted habla con la gente, llega y dice a la gente, padre, es que yo antes era el que cantaba en la iglesia. Es que yo antes era el que tocaba la campana en la iglesia. Es que yo antes era el monaguillo de la iglesia. Es que yo antes era el músico de la iglesia. Es que yo antes era el coordinador en la iglesia. Es que yo antes era. ¿Qué le pasó? El monte no lo dejó pasar. ¿Qué le pasó? Ahí quedó. ¿No conocen alguno por ahí? Sí, yo conozco varios. Y donde he ido me he encontrado con gente que está fría. Se ha enfriado y se alejó de la iglesia porque no resistieron a los problemas. Oigan, llamó a los que Él quiso. Y ellos lo siguieron. Y ellos lo siguieron. Hicieron caso. El problema de nosotros es que dejamos de seguir a Jesucristo. Que dejamos de seguir al Señor. Que dejamos de seguir a Dios. Ese es el problema. Cristo nos llama y nosotros dejamos de seguirlo. El Señor lo llamó y ellos lo siguieron. Todo llamado tiene una respuesta. Miren, cuando yo estudiaba en el seminario, yo decía, ¿será que tengo vocación o será que no tengo vocación? Y la mayoría de gente a mí me decía, usted no tiene vocación. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, ¿por qué? La forma de ser de un seminarista es totalmente diferente a la forma de ser suya. Yo vivía en la ciudad, ¿vale? O sea, y en la ciudad aprendí a ser persona de ciudad. Y la mayoría de seminaristas vivían en el campo y aprendieron formas del campo. Cuando yo llegué a estudiar, a mí me gustaba el estudio, la preparación, era la forma de vestir. Yo no vestía adecuadamente, no sé cómo llama, franelilla. Me gustaba usar franelilla, me gustaba usar chores. Hoy día me he visto mejor. Aprendí en el seminario y la gente me juzgaba mucho por eso, por la forma de ser. Donde llegaba era alborotado y hablaba más gocho,
Y entonces la gente, saben cómo es el llanero cuando llega al gocho, la forma de hablar, llama la atención, habla, era extrovertido. Y me decían por esas cosas que no tenía vocación. Yo no le presté atención a ninguno, yo decía, ni que fuera Dios el que llama a uno. Jesús llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Y mucha gente me dijo que no tenía vocación. Y mucha gente me decía que yo no servía para eso. Mucha gente me decía, no. Yo no les presté atención. Y el día que me ordené, dije, claro que sí servía, claro que sí tenía vocación, claro que sí. Porque a veces mucha gente dice, quiero leer, yo quiero ser el lector. Ay, pero es que usted no sabe leer. Ay, pero es que usted no sabe, mire, es que usted lee mal. Ay, pero es que usted, mire, pues ponga a practicar. Pero es que yo quiero ser el músico, yo quiero cantar. Ay, es que usted canta feo. Yo canto bonito, pero se oye mal. Yo quiero cantar. ¿Usted va a cantar para quién? Para Dios. Y entonces llega la gente a decirle, no. Yo me quiero acercar a la iglesia. Y entonces se va a encontrar con un poco de vieja chismosa de otras iglesias que no lo dejan acercar. O un poco de viejo chismoso que no lo dejan acercar. Se va a encontrar con personas criticonas, con personas que le calumnien, con personas que... Y entonces uno dice, ¿y por qué me acerco a la iglesia? Yo vengo a la iglesia a buscar paz y lo que me voy a encontrar... Usted lo que se va a encontrar en la iglesia es monte, mijo. Usted lo que se va a encontrar en la iglesia es arisca. Usted lo que se va a encontrar en la iglesia es maleza. Usted lo que se va a encontrar en la iglesia son muchas cosas que le van a ayudar a crecer para tener el llamado de Cristo bien. Si en la iglesia no hubieran contrariedades, entonces nosotros no estaríamos preparados. Si no pasáramos por crisis y dificultades, entonces nosotros no somos llamados. Llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Oigan. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él. ¿Constituyó a cuántos? A 12. ¿Cuántos eran? 12. Y esos 12 tenían que estar con Él. Ahora, ¿cuál es la clave de todo llamado? ¿Cuál es la clave de todo catequista, músico, cursillista? ¿Cuál es la clave de todo sacerdote? Estar con Él. Si ustedes y yo somos llamados con Cristo y no tenemos ni un momentico para hacer oración, estamos fritos. Si ustedes y yo somos llamados por Cristo y no le dedicamos ni un momentico al Señor, estamos mal. Si ustedes y yo somos llamados por Cristo y no le dedicamos un momento al Señor, estamos por mal camino. Llamó a 12 para que estuvieran con Él, para que fueran con Él, para que compartieran con Él. Por eso un católico comprometido tiene que ir a la misa los domingos. Un católico comprometido debe ir a la hora santa y a la Eucaristía. Un católico comprometido debe tener tiempo para Cristo. Si no tiene tiempo para Cristo, ese católico pronto tira la toalla y se va de la iglesia. Y es de lo que va a decir, cuando yo era católico, o antes cuando yo era joven, o antes. ¿Qué le pasó? Se enfrió. Y cuando uno se enfría, se desanima. Constituyó a 12 para que estuvieran con Él. Pero miren, otra tareita, antes de terminar. Otra tarea para todos los discípulos de Cristo. Para mandarlos a predicar. Ya va. Repítalo. Para mandarlos a predicar. Otra tarea, mandarlos a predicar. Es decir, que si usted es católico, va a la misa, está comprometido, está en la iglesia, participa, es casado, debe ir a predicar. ¿Y saben qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Ir a predicar. ¿Usted alguna vez ha agarrado la Biblia, siendo honestos? ¿Ha agarrado la Biblia y le ha dicho a su esposo, mi amor, venga para leerle la Biblia? ¿Usted alguna vez ha agarrado la Biblia después que llegue de misa, no vinieron sus hijos y le dice, bueno, ustedes no fueron, pero yo les voy a leer lo que dice la Biblia? ¿Usted alguna vez un domingo ya ha llegado a su casa y se ha encontrado con algún enfermo y le dice, venga para leerle la Biblia? ¿O se ha encontrado con alguien en su casa y le ha dicho, venga para evangelizarle, venga para enseñarle de Dios? A veces nosotros creemos que la tarea de evangelizar y de enseñar es de los catequistas y es la del cura y demás nadie. Es que mi hijo está en catequesis. ¿Usted cuando llega de la catequesis comparte con su mamá y con su papá lo que aprendió? ¿O agarra y tira los cuadernos y guarda las enseñanzas? Jesús dice que toda persona que es llamada por Él debe ir
a predicar. Y a nosotros nos cuesta mucho el ir a predicar. Sí, a nosotros nos cuesta mucho el ir a predicar. Entonces dice, es que el padre es el que predica, es que el padre que habla, y el pobre padre cansado ya de la garganta, predique y predique y predique, y nadie lo ayuda. ¿Alguno quiere compartir una idea? ¿Alguno quiere compartir una enseñanza? ¿Alguno quiere hablar de Dios? No, que ahí está el padre. Nadie quiere hacer. Nadie quiere evangelizar, nadie quiere predicar. Ojalá viniera el padre a la casa y hablara de Dios, y usted no tiene boca, no tiene lengua. Ojalá viniera el padre a mi casa y hiciera un retiro y usted no lo puede hacer. Ojalá viniera el cura a la casa, viniera mi familia. Y usted no imagina cuántas personas me invitan por teléfono. Venga, padre, venga. Yo dije, no lo hace usted, ¿qué voy a estar haciéndolo yo? Yo tengo una parroquia aquí, tengo que predicar. Jesús dice que el que trabaja en su servicio debe también predicar, debe también hablar. Y en esto estamos nosotros muy quedados. Nos quedamos calladitos, con el pico cerrado cuando nos toca predicar. Hablar de Dios nos cuesta y nos da miedo. Y dice Jesús, si usted es discípulo mío, tiene que predicar. Lo mandó a predicar. Otra cosita, ¿qué más lo mandó? Y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. ¿Y que tuvieran qué? El poder. ¿El qué? El poder de... ¿El poder de qué? De expulsar a los demonios. En español, todo discípulo de Cristo debe expulsar. ¿Ustedes saben qué es expulsar? ¿Sí o no? Expulsar es sacar. Expulsar es retirar. Expulsar es que se vaya. Todo discípulo de Cristo debe expulsar ¿a quién? A los demonios. Al chamuco, al diablo, al demonio, al que te conté, debe expulsar. Pero parece que en la iglesia hay muchos cristianos que no expulsan al demonio, sino que se hacen amigos del demonio. Sí, ustedes no, pero otros que no vienen a misa se hacen amigos de Satanás. Andan con Dios y andan con el diablo. Sí. Y entonces, yo soy católico, apostólico y romano, me dijo un borracho con una cerveza un día en la mano. Yo decía, sí, se nota. Es que yo creo mucho en Dios, padre, yo creo mucho en Dios, pero no voy a la iglesia, a mí no me hace falta la iglesia. Sí, se nota que usted cree mucho en Dios. Es que yo creo mucho en Dios, pero yo voy a dejar casarme para última hora, yo no me voy a casar. Se nota que usted cree en Dios. Esos que viven junticos con el diablo, esos que hacen morcillas al diablo. Dice la Biblia que Cristo enseñó a los apóstoles que el diablo debemos expulsarlo, correrlo, sacarlo. El diablo debemos decirle fuera. No debemos asentarnos a dialogar con el demonio. Cuando usted se sienta a chismear, cuando usted se sienta a criticar, cuando usted se sienta a hartar miche, cuando usted se sienta a perder tiempo, cuando usted se sienta a echar pereza, cuando usted se sienta a ir a brujería, hechicería, magia, cuando usted se sienta a cualquier superstición, cuando usted se sienta a dialogar con el diablo, no es discípulo de Cristo, porque dice la Biblia que le dio poder a los discípulos de expulsar al demonio. Y a veces nosotros nos hacemos amigos de Satanás. Y Satanás nos tiene amarrados y nos tiene ahí tranquilitos. Y por eso no tenemos tentación. Me llamaba la atención, en estos días lo decía, yo lo repito. El santo cura de Ars dijo algo muy bonito. Decía el santo cura de Ars: si en tu vida nunca te has encontrado con el demonio, en un problema, en una dificultad, en una contrariedad, es porque vas caminando por la misma dirección. Si en tu vida nunca te has encontrado con el demonio, es porque vas caminando en la misma dirección. Y nosotros los católicos debemos caminar en dirección opuesta al demonio. ¿Cuál es la dirección que usted lleva? ¿Cuál es la dirección que usted está llevando en su vida? Dice la Biblia que Cristo le dio a los apóstoles el poder de expulsar demonios, de sacarlos. Tarea para la casa. Siga lo que viene, tarea para la casa. En esta semana o en este fin de semana debemos practicar esta tarea. Escúchenla. Constituyó entonces a los 12. Simón. Aprendernos los nombres de los apóstoles. Vamos a hacer esta tarea a este propósito. Vamos a aprendernos el nombre de los 12 apóstoles. ¿Cuáles son?
Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro. Segundo, Después a Santiago Santiago, y a Juan, Juan. hijos de Zebedeo, Simón, Santiago, y Juan. Luego, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. los que están en vivo aquí en el compartir, vamos a colocar en los comentarios los nombres de los 12 apóstoles. Vamos a colocarnos y no solamente escribirlos, Simón, Santiago y Juan, sino también aprendérnoslos. Luego, Andrés, Andrés, Felipe, Felipe, Bartolomé, Bartolomé, Mateo, Mateo, Tomás, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Tadeo, Simón, Simón, el cananeo y Judas Iscariote. 12. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Que tengamos la oportunidad algún día de nuestra vida, ojalá sea hoy, aprender los nombres de los 12 apóstoles y que aprendamos la lección. En los caminos de Dios nos vamos a encontrar con monte y el monte nos causa molestia, pero es ahí donde Cristo nos hace el llamado. Y cuando Cristo nos hace un llamado debemos seguirlo. Y en ese llamado debemos ir a predicar la palabra de Dios. Y nos vamos a encontrar con el demonio. Y al demonio hay que expulsarlo. Que no nos hagamos amigos del demonio, sino que aprendamos a expulsarlo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. El que pueda colocarse de rodillas, lo hace en este momento, por favor.